¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se te derrumbaba sobre los hombros y nadie se daba cuenta? ¿Alguna vez has tenido noches en las que el silencio era tan fuerte que parecía que te gritaba dentro de la mente? La ansiedad, ese peso invisible, se ha apoderado de ti y ya ni siquiera recuerdas cómo era vivir en paz. Pero escucha esto con atención. Dios te dice hoy, basta con la ansiedad. Ya basta de intentar controlarlo todo. Ya basta de cargar solo con lo que ya debería estar en sus manos. Hay una paz sobrenatural, real y viva, y está disponible para ti. Ahora, pero primero, necesitas soltar. Suelta el miedo, suelta la culpa, suelta el control. Porque solo cuando sueltas abres espacio para recibir la paz de Dios. Y no es una paz cualquiera, es la paz que el mundo no puede dar, la que las circunstancias no pueden robar, la que los diagnósticos no pueden borrar. Una paz que invade el caos y susurra: estoy contigo, no temas. Este mensaje que les ha llegado hoy no es común. Trae consigo un llamado, una invitación directa del cielo, porque hay verdades espirituales que pocos conocen. Hay un secreto que ha estado oculto durante siglos, pero que Jesús quiere revelarles. Algo que puede cambiar por completo la forma en que enfrentas el miedo y la ansiedad. Él tiene algo que decir sobre todo lo que estás pasando. Y esta revelación es tan profunda que ya no podrás ignorar lo que sientes. Esto es más que un mensaje, es un encuentro entre tú y el Dios que ve tu corazón acelerado, tus lágrimas silenciosas, tu lucha por parecer fuerte mientras te derrumbas por dentro. Él te ve, Él lo sabe, y te dice: basta, ya no necesitas vivir así. Hay un alivio reservado para ti, una paz que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Dios siembra en ti. Estás a punto de descubrir lo que nadie te ha dicho sobre la ansiedad. Entenderás por qué intentar controlarlo todo solo la empeora, y cómo soltar puede ser el acto de fe más poderoso que hayas hecho. Porque cuando sueltas, Dios actúa. Cuando te entregas, Él transforma. Y cuando escuchas, Él habla. Y Él está a punto de hablarte. Quédate conmigo hasta el final, porque esta revelación ha sido guardada para este momento exacto de tu vida. Ahora cierra los ojos un momento si puedes, y deja que el Espíritu Santo te envuelva. Jesús te trajo a este mensaje porque quiere tocarte de una manera única, personal y profunda. Y antes de continuar, quiero pedirte algo que va más allá de un clic. Si este mensaje ya te ha tocado el corazón, por favor dale a me gusta al video. Puede parecer simple, pero es un acto de evangelización. Al darle a me gusta, ayudas a que esta palabra de liberación y paz llegue a otras vidas, a otras personas que como tú están cansadas, agobiadas y anhelan descanso interior. Si crees que Dios todavía habla, escribe en los comentarios con fe: delante el control y recibo la paz de Dios. Esto no es solo una frase, es una decisión espiritual, es un acto de entrega. Es como declararle al mundo espiritual: ya no acepto vivir preso de la ansiedad. Y si sientes que este mensaje es para ti, que has encontrado un espacio seguro aquí donde puedes respirar y ser tú mismo, entonces inscríbete. Aquí no estás solo. Somos una comunidad de fe, donde oramos unos por otros, donde buscamos juntos, donde crecemos espiritualmente. Al inscribirte te unes a algo más grande. Empiezas a caminar con personas que comprenden tu dolor y que creen en la sanación. Prepárate, porque la revelación que sigue puede liberar tu mente, tu corazón, y cambiar por completo tu forma de afrontar lo que te consume. Este es un momento sagrado. Este es el comienzo de una transformación. Quédate conmigo. Lo que viene es sobrenatural. ¿Comenzamos? Los grilletes de José se aprietan alrededor de sus muñecas mientras huele el sudor de los camellos y el amargo polvo del desierto se le pega a la piel. Los ojos del joven, antes llenos de sueños, ahora oscilan entre la tierra y el horizonte, atormentados por el miedo al mañana. El sol egipcio aprieta, pero nada quema más que el temor a lo desconocido. ¿Será este el final? Sus hermanos, antaño de carne y hueso, se han convertido en mercaderes de su dolor, vendiéndolo como mercancía a extraños. Cada paso que se aleja de casa es una puñalada en el pecho. Cada risa de los mercaderes un recordatorio de la traición. Y José siente su alma asfixiada por el terror de lo que está por venir. No hay mapa, solo un oscuro vacío llamado futuro. Y el futuro puede devorar incluso al más fuerte. ¿Quién no se ha despertado alguna noche, abrumado por el miedo a lo que sucederá mañana? ¿Quién no se ha sorprendido pensando en posibles desgracias, en puertas que se cierran, en personas que podrían fracasar o irse? El terror a lo desconocido paraliza incluso a quienes profesan fe.
porque cuando todo está fuera de nuestro alcance, la mente grita: control, control, control. ¿Alguna vez has sentido esto al mirar tu vida, como si te guiaran contra tu voluntad, atado por grilletes invisibles que te arrastran hacia un destino incierto? José lo sintió, pero hizo lo impensable. En lugar de luchar, renunció al control. No porque no lo sintiera, sino porque aprendió a confiar en la mano invisible que escribió su historia. Y este es el impacto que muchos no pueden soportar. A veces, Dios no impide la tumba, no impide la venta, no impide el exilio. El miedo al futuro se alimenta de la ilusión de autonomía, pero José demuestra que es posible cruzar el desierto sin perder la paz. Fue vendido, fue humillado, fue olvidado en prisión, pero nunca abandonó la certeza de que había un propósito mayor, una trama urdida por el Todopoderoso, aunque no viera el resultado. Pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó al bien. Esta frase de Génesis 50:20 no es solo un consuelo, es un grito de victoria sobre la ansiedad, una demolición del mito de que controlar el mañana es sinónimo de seguridad. ¿Y si todo tu miedo no fuera sinónimo de debilidad, sino de un legítimo deseo de protección? ¿Y si de hecho Dios mismo te estuviera guiando por caminos que nunca elegirías, pero que son exactamente lo que necesitas para cumplir su promesa? No es fácil soltar el control cuando el corazón clama por respuestas, pero José nos enseña: incluso tocando fondo, es posible recibir una paz que no depende de las circunstancias. La ansiedad por el futuro nace del deseo de asegurar que nada salga mal, pero Dios te susurra al oído: veo el panorama completo, estoy escribiendo cada capítulo, incluso los que no entiendes. El verdadero descanso no llegó a José cuando todo mejoró, sino cuando todo parecía perdido. El secreto: entregó la posta. Decidió que su confianza no recaería en sus hermanos, ni en Potifar, ni en la suerte. Él ancló su esperanza en alguien que veía más allá del presente. Y aquí está el punto que podría dividir las opiniones sobre tu fe. ¿Es confiar en la resignación? ¿O es el acto más poderoso de valentía espiritual? Mucha gente piensa que ceder el control es debilidad, pero José demostró con cada lágrima derramada y cada noche solitaria que esta entrega es la clave para experimentar lo sobrenatural. ¿Cuántas veces has intentado predecir el mañana, calcular cada paso, lidiar con tus propias ansiedades y aún así despertarte en medio de la noche con el corazón acelerado? Quizás hayas escuchado: tranquilo, todo estará bien, pero sabes que no es tan sencillo. Solo quienes han estado en el oscuro pozo de la incertidumbre saben que no son las frases hechas las que tranquilizan, sino el abrazo de una promesa mayor. Puedes soltar las riendas, no porque lo vayas a perder todo, sino porque Dios nunca pierde el control. El camino a la paz no consiste en no sentir miedo. Se trata de cruzarlo de la mano de aquel que ya ha escrito el final de tu historia. ¿Y si te dijera que tu mayor acto de fe hoy podría ser dejar de luchar por el control total? Suelta el control, entrégate de verdad a la incertidumbre, al miedo a lo desconocido, a las noches de insomnio. Reconoce: querer controlarlo todo es cargar con una cruz que no está hecha para ti. Contrario a lo que muchos piensan, la fe no es la ausencia de ansiedad, sino la valentía de afrontar el mañana con la certeza de que las líneas torcidas son enderezadas por manos divinas. ¿Te sientes prisionero del miedo a lo que aún no ha sucedido? Demuestra hoy que aún es posible descansar en medio del caos. Hazlo un acto público de fe. Escribe en los comentarios: Dios, entrego mi futuro en tus manos. Declara, sinceramente, que estás dispuesto a experimentar este milagro de paz. Pero presta atención. Lo que casi nadie se da cuenta es que el verdadero milagro no fue que José se convirtiera en gobernador. El verdadero milagro fue que experimentó una paz inquebrantable ante el trono, antes del reconocimiento, antes de que sus sueños se hicieran realidad. Esto está disponible para ti ahora. Lo que viene a continuación puede desafiar todas tus certezas, porque hay un aspecto oculto en la batalla interna con la ansiedad del que casi nadie habla. Y cuando se revele, podrás dar el siguiente paso, ya no siendo esclavo del miedo, sino libre para caminar en la paz que solo Dios puede dar. Las aguas del Mar Rojo son turbulentas. Cada ola refleja la tensión y el cansancio de un pueblo exhausto de luchar por sí mismo, sintiendo el peso de lo imposible sobre sus hombros. Moisés se yergue frente al mar, sintiendo el calor del desierto y el viento cortante de la ansiedad en su rostro. Pero lo peor no está por delante, sino detrás de él. Un ejército de soldados decidido a destruir todo lo que queda de esperanza. El pueblo de Israel clama, grita, exige una respuesta, con los ojos llenos del miedo de quienes han pasado años intentando sobrevivir solos, cargando con una carga de preocupaciones y responsabilidades que nunca pidieron, pero que el mundo les impuso. Y en el subtexto de estos gritos está el eco de su propia voz:
sintiéndose cansados, exhaustos de luchar siempre sin ver una salida, como si dependiera solo de ellos, como si nadie más pudiera comprender el agotamiento de intentar controlar todo y a todos a su alrededor. La escena es sofocante. El pueblo mira a Moisés como si fuera él quien debería resolverlo todo, pero Moisés también tiembla, porque sabe que no hay suficientes recursos humanos para dividir un mar. Pero en este límite absoluto, cuando las fuerzas se agotan y el control se escapa de las manos, una respuesta divina atraviesa el caos. El Señor peleará por ustedes y ustedes descansarán. Éxodo 14:14. En esta promesa reside la clave para romper el ciclo destructivo de ansiedad y control. Lo que está más allá de tus fuerzas no te pide que hagas más, sino que finalmente sueltes ese control que nunca fue tuyo. Lo que Dios espera no es que seas un superhéroe, sino que reconozcas tus limitaciones y confíes en el Dios que lucha por ti, incluso cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces te has encontrado intentando resolver cada detalle de tu vida, sintiendo que si no lo haces todo tú mismo, todo se derrumbará? La presión por salvar tu hogar, tu matrimonio, tu trabajo, tus sueños, como si la salvación dependiera solo de tu esfuerzo. ¿Has notado cómo esto solo aumenta tu cansancio, tu angustia y dispara tu ansiedad? La cultura enseña que no hay lugar para la debilidad, que quienes ceden el control se vuelven vulnerables, pero la verdadera fe nace precisamente donde las soluciones humanas se acaban y debes elegir entre confiar o hundirte. Esa noche el pueblo de Israel experimentó un agotamiento absoluto, una sensación de fatalidad inminente, pero fue allí, en la parálisis del miedo, donde la voz de Dios resonó más fuerte que sus gritos, dando una orden que parecía absurda: callen, porque yo pelearé por ustedes. Esto contradice todo lo que hemos escuchado desde la infancia, que la vida es dura, que nadie te ayudará, que el control está en tus manos. ¿Pero es realmente así? ¿O es el mayor acto de valentía espiritual soltar este control que te enferma y aprender a descansar, sabiendo que las batallas más difíciles no se ganan con la fuerza bruta, sino con la silenciosa confianza de que nunca estuviste solo en el campo de batalla? La humanidad siempre ha buscado seguridad dominando escenarios, planeando cada paso, pero hay un alivio profundo, casi revolucionario al admitir: ya no puedo luchar solo. Dios toma la iniciativa. El mar no se abrió por la insistencia del pueblo, sino por la fe de un hombre cansado que eligió escuchar y obedecer incluso temblando. Esta entrega es lo que te encamina hacia la verdadera paz, la que no depende de respuestas inmediatas, sino de saber que, incluso sin una salida aparente, hay un Dios que interviene por ti, luchando mientras aprendes a respirar y esperar. ¿Podría el agotamiento que sientes ser una señal de que es hora de dejar de intentar resolverlo todo solo? Quizás estás tan acostumbrado a llevar el peso del mundo sobre tus hombros que has olvidado cómo pedir ayuda. ¿No es tu ansiedad una súplica de tu corazón para que finalmente renuncie al control y a la confianza? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso después de tanto esfuerzo, la paz nunca llega? Hay una libertad increíble en soltar esa boya de control y dejar que la corriente de la gracia de Dios te lleve al otro lado de lo imposible. Sin embargo, esta decisión es profundamente contraintuitiva, porque todo en nuestro interior quiere mantener la ilusión de poder, fuerza y autonomía. Pero mira, Moisés pudo haber insistido, tomado decisiones desesperadas, pero eligió obedecer, callar y confiar. El mar solo se abrió cuando hubo esta rendición. El pueblo cruzó en seco porque descubrió que la paz no es el resultado de tenerlo todo bajo control, sino de vivir la realidad de que Dios se encarga de las batallas invisibles, aquellas que ninguna fuerza humana puede ganar. Necesitas escuchar esto. Tu vida no está estancada por falta de fuerza, sino quizás por falta de la capacidad de soltar la carga en las manos del Señor. Es hora de poner fin a la ansiedad que surge del orgullo de tenerlo todo bajo control. No caigas en la idea de que la fe es sinónimo de hiperactividad espiritual, de resolverlo todo con tus propias estrategias. La verdadera fe es capaz de esperar, descansar y confiar, porque sabe que Dios mismo es quien lucha. Él no necesita tu agitación, tu desesperación ni tu celo excesivo. Solo pide una actitud: calma, suelta el control, permite que la paz del Espíritu invada tu caos. Cuando te sientas presionado, cansado, sin escapatoria, recuerda a la gente del desierto. Dios no los abandonó. Estuvo a punto de hacer lo imposible en su momento de mayor impotencia. Ahora analiza tu propia historia. ¿Qué son los mares que te rodean? Los ejércitos que te amenazan, los escenarios que intentas controlar por miedo a perderlo todo. La ansiedad te consume porque crees que sin tu intervención todo se derrumbará. Pero ¿y si la verdadera victoria se logra en silencio, en la entrega total?
¿Y si te atreves a decir, Dios, necesito que luches por mí? Esa es la revolución del Evangelio. No se trata de tu capacidad para ganar, sino de la voluntad de no competir con Dios en el control de tu vida. Lo que te ata no son los problemas, sino el apego al control. Quizás pienses, pero si me suelto perderé. Ahí reside la sorpresa. Lo que más temes perder solo se salvará al ponerlo en manos de aquel que nunca ha perdido una batalla. Rendirse no es debilidad, es sabiduría espiritual. Solo quienes aprenden a dejar de luchar solos ganan. El mar solo retrocede para quienes dejan de luchar contra sus propias limitaciones y se entregan a la mano todopoderosa. Esto no es una utopía ni un discurso de autoayuda. Es una promesa sólida, la estrategia divina para romper las cadenas de una mente ansiosa. El verdadero milagro es la paz que llega cuando ya no necesitas preocuparte por ganar cada batalla. Si hoy el cansancio te ha abrumado y apenas soportas la idea de otro día intentando resolverlo todo, escucha lo que Dios te dice ahora. Descansa. No se trata de hacer más, sino de confiar tanto que te detengas. Respira hondo. Deja que el cansancio te lleve no a la rendición, sino a la dependencia. Cuando finalmente sueltes las riendas y dejes de luchar solo, descubrirás que el control nunca fue tuyo, que la paz es un regalo para quienes eligen confiar, no para quienes intentan salvarse con sus propias fuerzas. Ahora bien, si este mensaje te llegó al corazón, si sientes que estás al límite y necesitas un milagro de serenidad, declara con fe en los comentarios: Dios, entrego mis batallas en tus manos. Tu declaración no es solo un comentario, es un acto profético de rendición. Deja que Dios luche por ti. Y si crees que lo has visto todo, prepárate, porque hay un secreto en esta rendición que puede cambiar tu forma de vida. Porque cuando menos lo esperas, es precisamente en este espacio de vulnerabilidad donde sucede lo imposible. Y lo que está por venir puede transformar no solo tu ansiedad, sino también redefinir para siempre el significado de la paz y la confianza en tu camino. Moisés se inclina hacia adelante, con los hombros encorvados bajo el peso de 1000 gritos. Cada uno una súplica, una preocupación, una acusación de todo un pueblo que lo rodea en el desierto. El calor reverbera entre las tiendas, pero el peso más sofocante está en su interior. La carga de liderar, proveer, resolver disputas, alimentar esperanzas, obrar milagros diarios mientras el corazón de Moisés palpita de agotamiento. Las voces de las tribus chocan en busca de respuestas, y él, casi sin aliento, intenta contener la avalancha de problemas. No hay tregua, no hay espacio para respirar. Es como si el desierto estuviera a la vez afuera y adentro. Todo se estrecha, todo se seca. Desde las sombras de los campamentos llega Jetro, la mirada sabia de quien ya ha soportado sus propias noches de insomnio. Observa a su yerno y percibe el peligro no en las amenazas externas, sino en la sobrecarga silenciosa que lo desgarra por dentro. ¿Por qué te sientas solo mientras todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Éxodo 18:14. No se trata solo de una cuestión de logística, es una herida abierta. ¿Hasta cuándo intentarás cargar con todo tú solo, Moisés? El agotamiento de quienes sienten que toda su vida depende de sus hombros es terreno fértil para la ansiedad. El sudor que corre no es solo físico, es la sensación de que cualquier error podría ser fatal para quienes dependen de ti. El corazón palpitante de Moisés hace eco al de tantos que ven este video, sofocados por plazos, facturas, obligaciones familiares, demandas silenciosas y las expectativas de los demás. ¿Cuántas veces te has encontrado en este lugar, abrumado, tratando de controlar 1000 cosas a la vez, vendiendo tu paz para no decepcionar a nadie? ¿Cuántos se han preguntado, como Moisés, si deberían ser sobrehumanos para manejar todo? No es de extrañar que la ansiedad se apodere de ti cuando todo parece depender de tu sudor. El consejo de Jetro hiere más profundo que una daga. Lo que estás haciendo no está bien. Te estás agotando a ti mismo y también a este pueblo que está contigo. Éxodo 18, 17, 18. Nadie sobrevive mucho tiempo tratando de sostener lo imposible. La ansiedad se alimenta de esta ilusión de control, de esta carga injusta que aprisiona. En este escenario de sobrecarga total, la palabra de Jesús brota como agua en tierra firme. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. ¿Hay un dolor más oculto que este? El dolor de intentar ser una fuente inagotable de fuerza, de no flaquear nunca, de sentirse agotado y aún así seguir sonriendo porque no hay otra alternativa que soltar el control. Jesús no dice que finjas que todo está bien ni que aguantes un poco más. Ofrece un intercambio. Entrega tu cansancio, confía tu ansiedad, suelta el control y recibe descanso. Esto desafía la creencia que muchos tienen.
que son necesarios, irreemplazables, que el mundo se derrumbará si sueltan las riendas. ¿De verdad todo depende de ti? ¿O es parte de esta carga el orgullo disfrazado de responsabilidad? ¿Cuántos se pierden intentando ser salvadores cuando la liberación ya está disponible? Quizás nunca has considerado que intentar controlarlo todo es de hecho una sutil negación de la fe. Puede sonar duro, pero confiar solo en ti mismo es una señal de desconfianza en las promesas de Dios. Jesús nunca llamó a nadie al agotamiento permanente. No prometió ansiedad sino paz. No hay verdadera paz para quienes intentan controlarlo todo, solo angustia, solo cansancio. La invitación permanece. Soltar el control es un acto espiritual, una declaración de confianza en que Dios sigue cuidándote incluso cuando te detienes a respirar, incluso cuando admites tus limitaciones. Permite que esta verdad impregne tu día. Escucha lo que Dios te dice hoy. No vivas más prisionero de la ansiedad que pesa sobre tus responsabilidades. Él está listo para tomar el peso que te sofoca. Simplemente entrégate. ¿No parece contradictorio que tantos que profesan la fe todavía insistan en vivir como si todo dependiera solo de ellos? Si sientes que se te encoge el corazón, como si intentaras sobrevivir en un desierto de exigencias, piensa en esto. ¿No es hora de soltar el control? ¿No es esta la oportunidad de experimentar una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia viva de Dios? Moisés, al escuchar a Jetro, aprende a compartir la carga, a delegar, a descansar. No es debilidad, es sabiduría. ¿Y tú, seguirás alimentándote de la ansiedad o aceptarás la invitación a entregar tu carga a aquel que prometió descanso? Siente el alivio, respira hondo. Quizás el mundo no se derrumbe si descansas. Quizás eso sea precisamente lo que revela cuánto control tiene Dios, no tú. Si este mensaje te retó, escribe en los comentarios: elijo entregar mi carga. Haz de este acto público una declaración de fe, rompiendo con la cultura del agotamiento. Y si crees que este mensaje debe liberar otras vidas, dale a me gusta y comparte este video como parte de tu misión de brindar descanso y esperanza donde solo había ansiedad. Tu gesto puede ser el canal a través del cual otro corazón agobiado encuentre alivio. Pero no pienses que la sobrecarga solo se manifiesta en el peso de las tareas diarias. Lo que sigue te revelará que la ansiedad puede esconderse incluso en los miedos más íntimos y silenciosos. Lo que verás cambiará tu perspectiva sobre todo tipo de control. El sonido seco de la cuchara raspando el fondo del cuenco resonó como una sentencia silenciosa en la humilde vivienda de la viuda de Sarepta. Cada movimiento lento, con la mano temblando entre la esperanza y la desesperación, delataba la aterradora ansiedad de quien cuenta los últimos granos de harina, sabiendo que mañana podría no haber nada para comer. Los ojos de la viuda recorrieron el pequeño espacio donde su hijo la observaba con el hambre grabada en el rostro, y su corazón se encogió de angustia por la provisión que parecía no llegar nunca. No había reservas, ni vecinos a los que recurrir, ni la expectativa de un milagro. Solo el eco del vacío y la cruel certeza de la escasez. Era el miedo a la insuficiencia, el tormento de no saber si el próximo amanecer traería pan o solo otro día de lucha. El aire transportaba la tensión de la supervivencia. Cada detalle del entorno era un vívido recordatorio de que controlar el futuro estaba más allá de su poder. En ese momento lo inesperado apareció en su puerta, un profeta, cansado de su jornada bajo el sol, pidiéndole exactamente lo que ella apenas tenía para sí: un poco de agua y luego un pedazo de pan. La propuesta sonaba absurda. ¿Cómo podía regalar lo poco que le quedaba, arriesgándose a que no le quedara nada a su hijo? La lógica humana clamaba por autoprotección, pero el profeta transmitía calma, hablando en nombre de Dios, ofreciendo no una solución racional, sino una promesa. No temas. Mira, haz como ha dicho. Pero yo me acerco primero a él una pequeña tarta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, así lo ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni disminuirá la aceptación de la vasija, hasta el día en que Jehová domine la tierra. Reyes 17, 13, 14. La lucha interna de la viuda era la misma que aflige a tantos corazones hoy. Se sintió obligada a ceder el control justo cuando la ansiedad por la provisión amenazaba con destruir la poca paz que le quedaba. La invitación de Dios era actuar contra toda lógica, a dar un salto de fe, incluso ante la aparente imposibilidad. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por el miedo paralizante de que nada será suficiente ante facturas que se acumulan, un refrigerador vacío o un alquiler atrasado? El temor al mañana, el dolor de no poder proveer para quienes amas, la sensación de que tu dignidad está atada a lo que tienes o te falta. Todo esto grita en los pasillos de tu mente. La ansiedad te sofoca,
El control parece escapársele entre las manos con cada intento de resolver las cosas por tu cuenta. La sociedad enseña que la seguridad reside en la acumulación, que la paz interior depende de la estabilidad financiera, que el sustento depende exclusivamente del rendimiento, el esfuerzo y la inteligencia propios. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? ¿No es el vacío precisamente el espacio donde Dios desea manifestar lo sobrenatural? Quizás este sea el mayor cambio de paradigma. La fe no es la ausencia de necesidad, sino la confianza inquebrantable en que aquel que prometió no permitirá que te falte nada, incluso cuando los recursos parezcan escasear. Jesús mismo nos recordó: por tanto, no os preocupéis diciendo ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 31-32. El miedo a no tener suficiente revela dónde depositamos verdaderamente nuestra confianza. Si es en nuestro saldo bancario, cada gota será un terremoto en nuestros corazones. Si es en nuestras propias fuerzas, el agotamiento llegará tarde o temprano. Pero cuando confiamos en un Dios que multiplica lo poco, que sostiene lo improbable, que transforma la escasez en abundancia con un simple toque de su mano, ocurre algo profundamente liberador. La ansiedad pierde su poder, se cede el control y la paz invade incluso antes de que ocurra el milagro. Porque no es el milagro lo que trae calma, sino la certeza de que Dios está presente en medio de la necesidad. Mientras la viuda preparaba ese pastel, no sintió un viento fuerte, no vio el cielo abrirse, ni oyó el canto de los ángeles. El milagro se manifestó en la vida cotidiana, en el simple acto de obediencia práctica, paso a paso, cucharada tras cucharada. Y sorprendentemente, la harina nunca se agotó, el aceite nunca se secó. Con cada ofrenda generosa, con cada mañana de incertidumbre afrontada con confianza, Dios se reveló como aquel que nunca falla, aquel que provee más allá de lo esperado, aquel que sostiene no solo el estómago, sino especialmente el alma. El control que exige la ansiedad es en verdad una carga insoportable, pero el control entregado a Dios se transforma en ligereza interior, permitiendo que la paz florezca donde antes solo había desesperación. ¿Has notado alguna vez cómo la ansiedad por la provisión suele reflejar la creencia de que todo depende de ti? ¿No es precisamente en esta fragilidad que Dios quiere mostrar su carácter de Padre fiel? Y si tu mayor angustia fuera, de hecho, el escenario perfecto para un milagro de sustento y descanso profundo, el momento de no tengo nada más es terreno fértil para Dios hace más. Por lo tanto, desafía la lógica del mundo actual. Suelta el control, confía. Permite que lo imposible suceda en lo cotidiano de tu historia. Ahora bien, si este momento te tocó donde sientes más dolor, declara públicamente: elijo confiar en el Dios que suple cada una de mis necesidades. Escribe esta frase en los comentarios y transforma tu ansiedad en una ofrenda de fe, porque cada acto de entrega es una invitación al cielo para actuar de manera extraordinaria. Pero, ¿y si la verdadera provisión que buscas no es solo para el cuerpo, sino un profundo anhelo del alma? Un anhelo de paz ante el creciente caos. Hay un secreto que pocos perciben en la historia de la viuda. No solo recibió comida, sino la experiencia de que la paz y la esperanza no se venden en un estante. Son regalos de un Dios que cuida cada detalle, incluso cuando todo parece fuera de control. Y quizás, solo quizás, sea precisamente esta revelación la que pueda transformar tu historia para siempre. Saulo se tambaleaba por las calles de Damasco, con el sudor frío corriéndole por el cuello, mientras el recuerdo de los gritos de los cristianos perseguidos aún resonaba en su interior como un trueno. El pasado era una prisión, encerrado cada noche en los ojos de las familias que había perdido, en las lágrimas de los inocentes, en las pesadillas que le robaban el sueño. No había descanso, ni espacio para encontrar alivio. Su alma estaba destrozada, su pecho comprimido bajo toneladas de culpa que no le dejaban respirar. Era imposible imaginar la liberación. El peso de lo que había hecho arrasaba cualquier intento de esperanza, sofocando cualquier atisbo de paz interior. Saulo había sido el perseguidor, el acusador, el instigador del miedo. Ahora, después de ese encuentro sobrenatural con Jesús, la luz que cegó sus ojos para abrir su corazón, todo parecía diferente, pero la sombra de lo que había sido aún lo seguía, hambrienta, lista para recordarle que no merecía empezar de nuevo. ¿Cuántas veces hoy sientes el peso aplastante de tus errores? ¿Cuántas noches de ansiedad y culpa revives, como condenado a recordar siempre en qué fallaste, lo que ya no puedes cambiar? Quizás despiertas sintiendo que tu vida nunca será suficiente, que cada esfuerzo por soltar el control se estrella contra las rejas de un pasado que grita más fuerte que cualquier promesa de libertad.
Es en este lugar donde el remordimiento paraliza, donde cada recuerdo se transforma en un nuevo castigo, que la voz de Dios susurra: ya basta. La transformación de Saulo en Pablo no fue simplemente un nuevo nombre ni un cambio de religión. Fue Dios mismo declarando que nadie tiene por qué ser prisionero de su historia. Jesús no solo perdonó, sino que reescribió el final. Y Pablo, antes símbolo de condenación, se convirtió en mensajero de gracia. En lugar de vivir encadenado al horror de su propia identidad, Pablo fue llamado a proclamar un camino radicalmente nuevo. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo pasó, he aquí lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Esto no es filosofía barata ni autoayuda, es la promesa viva de un Dios que se preocupa por tu presente. Ahora, detente un momento. ¿Realmente tu pasado tiene más poder que la gracia de Dios? ¿O a menudo alimentamos el ciclo destructivo porque nos negamos a confiar verdaderamente en que lo que hizo Jesús es suficiente? La ansiedad que te consume, esa sensación de que nunca serás perdonado, de que no hay manera de soltar el control porque el pasado siempre regresa. ¿No es eso en el fondo una forma de incredulidad disfrazada de autocastigo? ¿Y si te enseñaron que tienes que pagar por cada error? Recuerda esto: cuando Pablo intentó compensar su culpa con esfuerzo, nunca encontró paz. Pero cuando aceptó ser una nueva criatura, vio que el favor de Dios transforma lo imposible. ¿Qué pasaría si realmente creyeras que el Señor dice hoy: basta de ansiedad, suelta el control, recibe mi paz? Dios no te pide que borres el recuerdo, sino que te invita a experimentar un nuevo significado para tu dolor. El propio Pablo, al escribir cartas a la iglesia, nunca ocultó su pasado. Lo usó como testimonio, no como sentencia. Sabía que, si bien el pasado sirve de advertencia, no define la identidad. En tu caso, los recuerdos ya no tienen por qué ser cadenas, sino marcas de una redención invencible. El mensaje es claro: Dios ya te ha perdonado. Nadie, ni siquiera tú mismo, tiene derecho a deshacer la obra de la cruz. Entonces, ¿por qué insistes en revivir lo que ya ha sido arrojado al mar del olvido divino? Respira hondo. El presente es el lugar donde el control está en manos de aquel que hace nuevas todas las cosas. Quizás pienses: pero mis acciones destruyeron sueños, lastimaron a personas, causaron daños irreversibles. Pablo también enfrentó las miradas de quienes dudaban de su redención, la hostilidad de antiguos amigos y la sospecha de sus hermanos en la fe. Esto no le impidió seguir adelante con la frente en alto, porque comprendió que ya no era prisionero de lo que había hecho. Encontró un propósito que trascendía la vergüenza: ser embajador de una paz que solo Cristo puede dar. Y esta paz está disponible para quienes se atreven a entregar su pasado al Señor y permiten que el amor sea más fuerte que cualquier error. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil aceptar el perdón completo? ¿Será orgullo, miedo a ser engañado o la aprensión de que la gracia sea demasiado buena para ser verdad? ¿Cuántas veces te saboteas volviendo mentalmente a la escena del fracaso, reviviendo el trauma como si pudieras reescribirlo todo mediante el sufrimiento? Presta atención, esto no es humildad, es incredulidad disfrazada de autocastigo. Jesús no murió para que vivieras prisionero de ti mismo. Suelta el control, permítete recibir la paz que no depende de tu desempeño, sino de la fidelidad de Dios a su promesa. La liberación de Pablo es la invitación que resuena en ti hoy. No vivas atado por el arrepentimiento. No aceptes la mentira de que tu historia es una etiqueta eterna. Acepta la verdad. En Cristo todo puede ser restaurado. Dios transforma la culpa en un recuerdo de redención, la ansiedad en seguridad basada en el amor inmutable del Padre. La respuesta práctica a tu dolor: empieza a declarar ahora mismo: no soy lo que hice, soy quien Dios dice que soy. Hazlo público. Saca a la luz lo que el enemigo intenta usar para paralizarte y permite que la gracia tenga la última palabra. Si este mensaje te conmovió y sientes un peso en el pecho por el pasado, escribe en los comentarios: elijo vivir como una nueva criatura. Declara esto como alguien que se niega a alimentar las ataduras del ayer. No temas exponer tu fragilidad, porque es precisamente ahí donde Dios obra sus milagros de restauración más impresionantes. ¿Estás listo para soltar el peso de la culpa? Atrévete a creer. La ansiedad ya no tendrá dominio, porque quienes tienen su identidad en Cristo ya no necesitan controlar lo que queda atrás. Y lo que viene después de esta verdad puede sorprender incluso a quienes han renunciado a soñar. Noé martillaba la madera con manos callosas, luchando en silencio contra una tormenta invisible. La preocupación por su familia. No sabía cuándo llovería, si sus hijos realmente le creían,
si su esposa podría soportar las burlas de los vecinos, ni cómo soportaría el peso de la responsabilidad de ser el salvador de su propio hogar. El cielo permanecía despejado, y las risas de quienes se burlaban de él cortaban el aire, resonando como un trueno en el alma de Noé. Su corazón ansiaba desesperadamente proteger a cada uno de sus seres queridos, pero el verdadero control se le escapaba de las manos. Era como intentar contener el agua. Cuanto más apretaba, menos podía retener. ¿Y quién no ha sentido que por mucho que lo intente, los lazos familiares parecen pender de un hilo, vulnerables a la más mínima brisa de la vida? La ansiedad por la seguridad doméstica es un abismo silencioso e infinito. Noé sentía en el pecho el mismo dolor que invade tu corazón hoy, ese miedo paralizante de perder a quienes más amas, la angustia de no poder evitar que el mal alcance a quienes Dios ha puesto bajo tu responsabilidad. Noé no tenía respuestas. No existía un manual para mantener unidos a los hijos, a una esposa segura, a una familia protegida. Todo parecía incierto, salvo el llamado divino que resonaba. Construyan un arca. ¿Y qué es esta arca sino un símbolo de fe, una entrega radical del control? Noé nunca habría tenido una garantía humana de que todo saldría bien. Solo tenía una promesa, y se aferró a ella. La mirada de Noé hacia su esposa era inquieta, una mezcla de esperanza y temor. Sus hijos, inquisitivos y a veces gruñones, a veces unidos, a veces en desacuerdo. Estaban todos juntos, pero la unión era frágil, como las tablas de madera que su padre unía cuidadosamente una a una. Lo que nadie veía era la batalla interna que se libraba allí, donde cada martillazo era un acto de soltar el control. Noé aceptó que no era su poder ni su esfuerzo lo que salvaría su hogar de la destrucción. Fue un abandono de su propia voluntad, una confianza en la paz que solo llega cuando uno cree, incluso en lo invisible, que Dios se preocupa más que cualquier ser humano. Hebreos 11:7 declara: por la fe Noé preparó un arca en la cual su casa se salvaría. No es solo una historia de obediencia, sino de entrega, el verdadero camino hacia la paz interior. Y qué ironía, el mismo que quería controlarlo todo tuvo que renunciar a todo. El mismo que se consideraba protector necesitaba comprender que la protección solo sería real si estaba bajo el cuidado del Creador. Y ahora piensa, ¿cuántas veces has luchado por ser el escudo de tu familia, pero has terminado exhausto, lleno de miedo, imaginando tragedias que no sucedieron? ¿Cuántas noches en vela, intentando predecir lo impredecible, resolver cada crisis, cargar con todos los problemas sobre tus hombros? Quizás crees, como tantos, que tu amor basta para garantizar la seguridad de tus seres queridos, pero la vida pronto demuestra que no hay un plan infalible, ni una fuerza personal capaz de mantenerlo todo bajo control. Y aquí viene la sorpresa. ¿Es tu capacidad de controlar lo que impide que tu hogar experimente milagros? Al intentar ser Dios para tu familia, ¿no estás, sin darte cuenta, quitándole su lugar como el protector supremo? La sabiduría que liberó a Noé no se trató de dominar las variables, sino de confiar en la promesa. Descubrió que la paz no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que si Dios así lo ordena, incluso las aguas más violentas se convierten en un camino a la salvación. Soltar el control trajo liberación no solo a Noé, sino a cada miembro de su familia. El arca entonces no fue solo un refugio para escapar de la lluvia, sino para aprender que la fe es el único antídoto real contra la ansiedad que destruye los hogares desde adentro. Dejar que Dios sea Dios en tu familia es permitir que suceda lo imposible, que surjan milagros donde solo había miedo, que se sanen corazones donde solo había preocupación. Mientras Noé confió, Dios actuó, y ahí es donde florece la verdadera paz. Ahora analiza tu propia vida. ¿Has estado sufriendo en secreto, intentando proteger a todos, pensando que el fracaso de la familia será tu fracaso personal? Al pelearte por cada detalle, ¿te has distanciado del único que realmente puede transformar el destino de tus seres queridos? El clamor oculto de tantos padres y madres, de tantos hijos preocupados por sus hogares, es el mismo que el de Noé. Señor, haz algo, no puedo más. Y sorprendentemente, Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo, no exige que siempre tengas las respuestas correctas. Su llamado es, ante todo, a descansar, porque solo así experimentarás lo que Él tiene preparado. Sí, debes actuar, pero no para controlar, sino para confiar. La verdadera paz, la que acalla la ansiedad abrumadora, solo llega cuando renuncias al control y pones a cada persona, cada situación, cada miedo en las manos del Padre. Nadie puede proteger a tu familia mejor que aquel que la creó. No te equivoques, las estrategias humanas fallan, las promesas de sobreprotección se desmoronan ante el dolor inesperado,
pero las promesas de Dios permanecen. Suelta el control, recibe la paz prometida. La familia que entrega todo al Señor encuentra refugio donde no hay lógica, respuestas donde solo había dudas, esperanza donde parecía haber un final. ¿Qué te impide confiar plenamente hoy? ¿Es el miedo a que Dios no lo haga como tú lo harías? ¿O es la ilusión de que puedes garantizar el destino de tus seres queridos? El acto más valiente no es controlar, sino renunciar al control. Y en la hora de la tormenta, la familia que descansa bajo las alas de Dios experimenta lo imposible: seguridad en medio del caos. Dios te dice hoy: la ansiedad por tu hogar no es tu cruz, es una oportunidad para experimentar milagros. No se trata de ser irresponsable ni pasivo, sino de reconocer tu lugar. Eres un cuidador, no un salvador. Eres un intercesor, no un controlador. Cuando finalmente lo dejas ir, el cielo comienza a actuar y la paz inunda el hogar. Es más que una hermosa historia del arca. Es una revolución de fe para cada familia que hoy se siente al borde del colapso emocional. Por lo tanto, toma una postura valiente ahora. Escribe en los comentarios: encomiendo mi familia a Dios si quieres ver verdaderos milagros, donde tu esfuerzo ha terminado y solo queda la fe. No te avergüences de admitir que no puedes con todo. Ese es el comienzo de la transformación. ¿Te has preguntado alguna vez si al intentar ser fuerte para todos, no estás privando a tu hogar de la verdadera fuerza que solo viene de Dios? Pero hay algo aún más profundo en esta historia, algo que puede trastocar tus creencias, porque cuando te entregas de verdad, lo que sucede después desafía toda lógica humana y puede activar lo sobrenatural en tu hogar como nunca antes. Las maletas de Abraham ya estaban preparadas, llenas de silencio e incertidumbre, cuando la orden divina rompió el silencio de la madrugada. Deja tu tierra, tu pueblo y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Las paredes familiares de su tienda, el olor de las fogatas al anochecer, las voces de su familia resonando con consuelo. Todo esto se convirtió de repente en el temblor del suelo bajo sus pies. Sintió cada latido de su corazón acelerarse con el peso de la ansiedad, una presión en el pecho al saber que estaba a punto de perder el control de lo conocido. ¿Cuántas noches se había preguntado Abraham si realmente debía soltar las riendas de su vida, dejar que el control se le escapara de las manos y caminar hacia lo invisible? El miedo a lo incierto, al cambio repentino, a la ausencia total de respuestas, era casi físico. Una espesa cortina de duda envolvía su alma. Y fue precisamente en este contexto de caos silencioso que Dios se reveló como el único capaz de traer una paz profunda incluso en el corazón de lo desconocido. La decisión de Abraham no fue un salto a ciegas. Fue una respuesta consciente a la voz de un Dios que le aseguró su presencia, incluso cuando todo a su alrededor cambiaba. No hubo promesas de mapas detallados ni predicciones de caminos seguros. Solo la convicción de que, incluso sin saber a dónde iba, cada paso sería guiado por aquel que nunca pierde el control, incluso cuando el mundo parece desviarse de su eje. Hebreos 11:8 describe con precisión esta inmersión en lo sobrenatural. Por la fe, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Esta frase no es un simple registro histórico, es un vívido retrato de la lucha interior de alguien que enfrenta cambios profundos y teme perder el equilibrio. Si alguna vez has sentido el pánico de ver tu rutina desmoronarse, de darte cuenta de que el futuro, antes tan seguro, se te escapa como arena entre los dedos, debes saber que te enfrentas al mismo desafío que sacudió el corazón de Abraham: el deseo de permanecer quieto, de congelar el tiempo, de resistir los vientos de la transformación. Casi siempre parece la opción más segura cuando la ansiedad se apodera de ti. ¿Pero lo es realmente? ¿O simplemente posponemos lo inevitable, alimentando una falsa sensación de control a costa de nuestra paz interior? ¿Cuántas veces tu mente ha regresado a escenas del pasado, intentando revivir momentos estáticos, solo para descubrir que la vida, como el viaje de Abraham, exige pasos de fe hacia lo desconocido? No hay verdadera calma en un corazón que se niega a soltar el control. Aquí es precisamente donde entramos en el terreno más delicado de la fe: aceptar que Dios puede guiarnos por caminos que jamás imaginamos. Abraham no huyó del cambio, se entregó a él, no por intrépido, sino porque descubrió que la compañía de Dios era el mejor antídoto contra la ansiedad y el miedo a perder el control. La promesa que resuena desde aquel amanecer es la misma que atraviesa siglos y te llega hoy. Por mucho que cambie el escenario, el Señor permanece. No le sorprendió ninguna transición en tu vida. Al contrario, ya estaba ahí, esperando para tomarte de la mano. ¿Sientes que necesitas controlar cada detalle para preservar la paz? ¿O te está enseñando Dios que la verdadera paz nace cuando soltamos las riendas y confiamos en que Él, y solo Él, conoce nuestro destino?
El secreto de Abraham no fue predecir el futuro, sino confiar en el Dios que ya está en el mañana. Esta es la invitación divina que llega a tu alma. Suelta las riendas, recibe la calma. Aunque tus emociones fluctúen, aunque tus planes se desmoronen, quien dice, Dios te dice hoy, basta de ansiedad, te propone un nuevo camino, donde la certeza no reside en la ausencia de cambio, sino en el carácter inmutable de quien guía tu camino. La tensión entre querer aferrarse a todo y saber que ya no se puede es el campo de batalla donde muchos libran batallas silenciosas. Y la gran mentira que corrompe el corazón ansioso es creer que la paz depende de la estabilidad externa. Pero ¿y si la verdadera estabilidad solo se encuentra en la confianza radical? Abraham enseña que es posible caminar sin ver, no como un necio, sino como quien cree que cada paso está acompañado por la mirada del Todopoderoso. Dejó atrás familia, ciudad, recuerdos, para descubrir en medio de lo impredecible que la paz no depende del paisaje, sino del Dios del paisaje. En este momento puede que te enfrentes a puertas cerradas, a la pérdida de empleos, a diagnósticos inesperados y a relaciones que se desmoronan, cambios que destruyen tu seguridad y te gritan, ya no tienes el control, y la ansiedad quiere paralizarte, hacerte creer que estás solo, abandonado en los desiertos de la incertidumbre. Pero ¿y si te dijera que Dios mismo camina a tu lado en estos tiempos? Que la mano que guió a Abraham no ha perdido su poder, su paciencia ni su cercanía. Sus promesas son un escudo contra la desesperación. Su palabra aún resuena. Estoy contigo. Cuando todo en tu interior clama por respuestas inmediatas, por garantías tangibles, recuerda, la paz no es la ausencia de preguntas, es la presencia de Dios en medio de ellas. No hay fe sin riesgo. No hay rendición sin abandonar la comodidad de lo conocido. Y si tu alma está cansada de intentar controlar cada giro, cada cambio, quizás sea hora de experimentar lo que significa soltar el control y recibir una paz que no depende de las circunstancias. Dios no ha cambiado. El suelo puede desaparecer, pero su brazo te sostiene. Si este mensaje te llega al corazón, escribe en los comentarios. Elijo confiar. Decídelo como alguien que rompe una cadena, como alguien que se niega a ser esclavizado por el miedo al cambio y la falsa necesidad de controlarlo todo. Y recuerda, al compartir y dar me gusta, no solo fortaleces tu camino de fe, sino que también te conviertes en un instrumento para que otros encuentren esa misma paz. Tu gesto puede ser una respuesta a la ansiedad de alguien al borde del colapso. Aprovecha esta oportunidad como un acto de evangelización. Cada clic, cada comentario, cada publicación es una semilla de esperanza sembrada en tierra fértil. Y aquí llega el momento decisivo. ¿Podrían los cambios que parecen destruirte ser en realidad el comienzo del plan más extraordinario que Dios haya soñado para tu historia? Abraham no tenía ni idea de los milagros que le aguardaban en el camino, ni de los encuentros sagrados, ni de las innumerables bendiciones. Lo único que sabía era que paso a paso, el Señor seguía siendo su guía. Y eso fue suficiente para transformar la inseguridad en paz, la ansiedad en confianza. ¿Qué milagro se esconde tras lo que te está robando terreno hoy? ¿Qué está Dios a punto de revelar en tu vida, precisamente a través de lo que más temes? Hay un secreto oculto en el cambio, una promesa de verdadera tranquilidad para quienes se atreven a soltar el control. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse a quienes se atreven a confiar. Incluso cuando el mundo se derrumba y la incertidumbre parece definitiva, prepárate para ver tu vida desde una nueva perspectiva, donde cada cambio, cada pérdida de control podría ser la clave para abrir la bóveda de la paz interior más profunda que jamás hayas experimentado. Abróchate el cinturón, porque lo que Dios hará a continuación podría desafiar todo lo que siempre has creído sobre la estabilidad, la fe y la serenidad. Agar camina agotada por el calor del desierto, con la arena quemándole los pies y la garganta reseca por la falta de agua. Su hijo llora débilmente en sus brazos, y ella, demasiado débil para presenciar su sufrimiento, lo coloca bajo un arbusto, dándole la espalda para no presenciar el dolor que no puede aliviar. El cielo parece indiferente, el viento solo dispersa el polvo. Cada paso de Agar evoca la sensación de abandono, el pensamiento constante de que nadie ve su lucha, de que ni siquiera Dios responde a su llanto. Es la esencia del miedo más profundo, la sospecha de haber sido abandonada, olvidada por el mismísimo Creador. Y sin embargo, incluso en este escenario árido y aparentemente desesperanzado, algo divino sucede entre bastidores, algo que desafía la lógica de quienes creen que la distancia de Dios es el final del camino. ¿Te has encontrado alguna vez en ese lugar seco, sintiéndote invisible,
como si tus oraciones se desvanecieran en el aire. ¿Cuántas veces has orado y ante el silencio tu ansiedad ha crecido hasta el punto de pensar que soltar el control es demasiado peligroso, que renunciar incluso a tus últimas certezas es una invitación a un dolor mayor? La desesperación de Agar tiene rostro y nombre hoy. Son las noches de insomnio, los días en que la soledad pesa una tonelada, los momentos en que la ausencia de respuestas parece una sentencia. ¿Qué queda cuando todo lo que has hecho parece haber sido en vano y no hay testigos de tu lucha? Es aquí donde la historia de Agar se convierte en un espejo roto de nuestro propio dolor, de la angustia de quienes creen pero no ven salida. Pero en este desierto de incertidumbre, Dios se revela de forma inesperada. Cuando Agar se aleja, desesperada hasta el punto de rendirse, el texto dice que ella alzó su voz y lloró. Y en ese preciso instante se produce la intervención divina. Aparece un ángel que le pregunta: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo. El ángel señala entonces un pozo que ella no había visto, como diciendo: lo que no percibes, Dios ya lo ha preparado. Es un giro silencioso pero devastador para los estándares humanos, porque mientras Agar se sentía invisible, el cielo estaba atento a cada segundo, a cada lágrima. La revelación es poderosa y desconcertante. Tú eres el Dios que me ve. El Dios cuya mirada atraviesa incluso el desierto más solitario, que te encuentra en el momento exacto en que todo lo demás parece haberse rendido. ¿No ocurre lo mismo en nuestros desiertos? Nos enseñan a creer que solo experimentamos la presencia de Dios en milagros visibles. Pero ¿qué pasa cuando actúa en silencio, en lo invisible, en lo que nadie presencia? Es muy fácil pensar que la ansiedad, el miedo y la soledad son signos de abandono, pero lo que revela la historia de Agar es que hay paz disponible incluso cuando nada cambia afuera. Recibir esta tranquilidad requiere entrega, renunciar al control del tiempo, de las maneras, de la necesidad de ser visto por los hombres. Confiar en que el Dios de las promesas ve incluso lo que nadie más ve y que, por lo tanto, nunca estás realmente solo. ¿Cuántos consejos bien intencionados has recibido sobre la ansiedad? ¿Cuántos te han dicho que seas más fuerte, que no demuestres debilidad, que esperes a que las cosas mejoren con el tiempo? La dolorosa verdad es que el tiempo por sí solo no sana el vacío de sentirse olvidado. Solo encontrar la mirada de Dios, solo esa conmoción de darte cuenta de que hay alguien más grande que te cuida tras bambalinas, es capaz de erradicar la inquietud. Porque en el fondo, la ansiedad nace donde la fe en la presencia de Dios se vuelve frágil. La invitación de hoy es a un acto de valentía, soltar el control de lo que no entiendes, descansar en la certeza de que hay un ojo vigilante sobre tu vida, atento, amoroso, comprometido con tu restauración. Génesis 16:13 marca este punto de inflexión en el camino de Agar. Tú eres el Dios que me ve. No se trata solo de superar los problemas, sino de descubrir que existe una vigilancia divina, una atención inquebrantable. Esto destruye la creencia de que Dios está lejos, de que solo los grandes milagros importan. ¿Has considerado alguna vez que quizás el mayor milagro sea precisamente ser visto en los momentos en que te sientes invisible? Que el secreto de la paz no reside en tomar el control, sino en darte cuenta de que hay alguien atento a tus detalles más ocultos. No es posible afrontar la ansiedad intentando controlarlo todo. Es necesario soltar, liberar el peso y creer que recibir una paz sobrenatural no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Esto desafía todo lo que la cultura moderna enseña sobre la independencia y la autosuficiencia. El mundo dice que necesitas demostrar tu valía, ser notado, ganar visibilidad para ser importante. Sin embargo, la verdad del Evangelio es diferente. Tu identidad y tu valor no cambian, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando todo está en silencio. El desierto de Agar no fue el final del camino, sino el escenario para experimentar una nueva revelación sobre quién es Dios. Y a menudo, nuestros propios desiertos son la oportunidad de descubrir que existe un cuidado sobrenatural, una respuesta que llega cuando toda esperanza humana se ha agotado. Ahora piensa en todo lo que has intentado controlar por tu cuenta, tus relaciones, tus cuentas por pagar, tu salud, incluso tu propio camino espiritual. ¿Cuántas de estas batallas luchaste sintiéndote abandonado, creyendo que solo la fuerza de tus propias manos obraría un milagro? El texto no oculta la fragilidad de Agar. Realmente no tenía más recursos, ni siquiera podía mirar a su hijo. Su oración era solo un llanto, su fe parecía pequeña, y es en este lugar de fracaso total que Dios se acerca. Esto es revolucionario. No es la fuerza lo que atrae la atención del cielo, sino la honestidad de un corazón quebrantado. ¿Y tú, hoy, estás dispuesto a admitir que necesitas ser visto?
¿O seguirás intentando llenar el vacío con ruido, distracciones e intentos de control? Porque el camino a la paz no está en el grito más fuerte, sino en la entrega más silenciosa. Suelta el control y recibe mi paz. No es solo una frase pegadiza, es una invitación urgente para quienes están cansados de luchar solos, para quienes se han dado cuenta de que la vida fuera de la mirada de Dios es insoportable. No dejes que la cultura del rendimiento te robe la mayor verdad, que hay un Dios que ve, que conoce cada dolor en secreto, que valora cada suspiro no compartido. Quizás hoy sea precisamente el día en que experimentes este punto de inflexión. Quizás toda esta experiencia en el desierto no sea un castigo, sino una preparación para un nuevo nivel de intimidad con el Padre. Quizás Él esté más cerca que nunca, precisamente porque te sientes solo. Si este es tu caso, si te duele el corazón por sentirte olvidado, escribe en los comentarios de este video: Señor, mírame. Declara sin miedo, como un acto de fe, que deseas ser encontrado, que reconoces que necesitas esta mirada amorosa. No se trata de exponer tu dolor a los hombres, sino de abrir un espacio para la intervención de Dios donde nadie más ve. ¿Y si te dijera que hay otro secreto extraordinario en esta historia de desierto y presencia? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar para siempre tu percepción del silencio de Dios. Salomón está de rodillas, con las manos temblorosas alrededor del altar. El aire está cargado de expectación y silencio en Jerusalén. La noche parece más oscura que cualquier otra. El peso de un reino recién heredado le oprime el pecho. El eco de los pasos del pueblo, de las voces que imploran dirección, poder, resultados, aún vibra en su mente. No duerme. Su corazón martillea con preguntas. ¿Y si fracaso? ¿Y si elijo mal? No se trata solo de riqueza o gloria, sino de la tremenda responsabilidad de guiar vidas. Su padre, David, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero ahora es Salomón quien se encuentra ante el abismo de la incertidumbre. La corona parece una carga más pesada que el oro, como si cada decisión pudiera derribar o elevar a todo un pueblo. En medio de la ansiedad se enfrenta a algo que quizá conozcas bien: ese terror silencioso de tomar decisiones, el pánico paralizante de tomar la decisión equivocada y con ella cambiarlo todo para siempre. Piensa en cuántas veces la vida te ha puesto en esta misma situación, entre la angustia y la esperanza, frente a puertas cerradas, con el corazón apesadumbrado, temiendo desviarte del camino que Dios quiere guiarte. ¿Te has sentido alguna vez así? El peso de decidir, la sensación de que la responsabilidad es demasiado grande, de que el futuro pende de un hilo y de que un solo desliz basta para que todo se derrumbe. No estás solo. Millones de personas viven atrapadas en el miedo a decidir, la aprensión de elegir el camino equivocado y nunca encontrar la paz. ¿Y cuántas voces confunden aún más las cosas? Elige rápido, no pierdas tiempo, tienes que acertar. Pero ¿esta presión realmente viene de arriba o de la ansiedad que consume a nuestra generación? ¿Es este pánico a decidir resultado de la falta de fe? ¿O es el eco de un mundo que ha perdido el contacto con la promesa de que Dios está presente en los detalles más pequeños? Salomón no pidió popularidad ni riquezas. En cambio, en medio de su aflicción, implora sabiduría. Reconoce: soy como un niño, no sé cómo entrar ni salir. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de pedir sabiduría cuando todo a nuestro alrededor clama por soluciones inmediatas? Él lanza un clamor silencioso, no por control absoluto, sino por discernimiento para liberar el control humano y confiar en el cuidado divino, permitiendo que la paz de Dios guíe cada decisión. Aquí está el secreto oculto que pocos perciben. La verdadera paz no nace del dominio sobre todas las posibilidades, sino de poner el futuro en manos de aquel que ve el fin desde el principio. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Este versículo no es solo para líderes o reyes, es para todos los que alguna vez han sentido un nudo en el estómago ante decisiones importantes, para quienes oran, lloran y sienten que su mente se inunda de escenarios terribles. Dios no rechaza tus peticiones sinceras, no le irritan tus miedos. Al contrario, desea ser consultado, deseoso de impartir sabiduría a cada alma angustiada. ¿Cuántas veces la ansiedad se disfraza de celo, de responsabilidad, pero en el fondo es miedo a perder el control, a no poder gestionar lo que viene después? Por eso las promesas de Dios tan poderosas son el antídoto contra la opresión que atormenta a quienes temen equivocarse. Porque cuando te entregas, no a la apatía, sino a la verdadera confianza de que una mente superior guía tus pasos, recibes no solo respuestas, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Salomón, ante el trono, recibe más de lo que pidió.
Dios no solo le concede una sabiduría excepcional, sino también todo lo que no se atrevió a pedir: prosperidad, éxito, honor. Esto revela un principio profundo. Cuando nuestras decisiones no se rigen por la desesperación por controlar, sino por la confianza de que el Señor está atento a cada detalle, el resultado no es solo discernimiento, sino un desbordante de bienaventuranza. Quizás te encuentres en una encrucijada, sintiendo que cualquier paso podría ser tu perdición. El miedo a equivocarte, a decepcionarte, a perder el control, te roba el presente y coloca el futuro en un pedestal imposible. ¿Pero de verdad crees que las decisiones más importantes de tu vida dependen exclusivamente de ti? ¿O es cierto que incluso en los errores hay un Dios capaz de reconstruir caminos, abrir puertas y restaurar lo que el miedo ha destruido? Nada es más liberador que comprender que la paz de Dios no nace de la ausencia de riesgos, sino de la certeza de que Él transforma incluso los fracasos en peldaños hacia la victoria. Lo que te han enseñado sobre las decisiones puede estar incompleto. Quizás nunca te dijeron que la sabiduría no es solo lo que se aprende, sino lo que se recibe de la fuente misma del entendimiento. Ahora reflexiona. No es hora de dejar de castigarte por la dificultad de tomar decisiones, de soltar el control que nunca fue tuyo y pedir abiertamente lo que Salomón pidió. ¿Qué tal si hoy, solo hoy, declaras que necesitas guía divina? Si este mensaje te conmovió y deseas ser guiado para alejar la ansiedad, escribe en los comentarios: Señor, guía mis decisiones. Esta frase no es solo una petición, es una manifestación de fe, un acto público de alguien dispuesto a soltar el control humano y dar paso a la verdadera paz de Dios. Si estás cansado de noches de insomnio, de repetir escenarios catastróficos, de vivir paralizado por el miedo a decidir, este es el momento de entregarlo todo, de confiar en que el Rey de Reyes concede sabiduría sin echarte en cara los errores del pasado. Lo que pocos te han dicho antes, necesito decírtelo ahora. La promesa de guía está disponible para quienes la piden con humildad. No es un privilegio para unos pocos, es un regalo para todos los que reconocen su necesidad. El mayor error es no pedir. El mayor peligro no es tomar la decisión equivocada, sino intentar vivir sin la guía de Dios. Y cuando menos lo esperas, lo que parecía un muro infranqueable puede convertirse en un portal a experiencias que van mucho más allá de lo que pediste. Pero si crees que lo has visto todo, espera, porque hay algo en la próxima historia que puede cambiar para siempre tu forma de afrontar la desesperación. Y quizás, finalmente, soltar el control y recibir la paz que Dios tiene reservada para ti sea solo el primer paso en un viaje aún más profundo. En plena noche, el cielo aún conserva sus tonos oscuros sobre las aguas, y el aroma salado del mar se mezcla con el sudor de los hombres inclinados sobre los remos. Las manos callosas de Pedro se aferran a la fría madera de la barca, mientras una vez más lanza la red al silencio opresivo de la noche. El movimiento se repite, monótono, un ciclo de esperanza y frustración que hiere el alma. Cada vez que tira de la red vacía, la sombra de la ansiedad crece, susurrando que el esfuerzo puede ser inútil. El eco de los otros pescadores descorazonados llena el aire. Hoy no, Pedro. El mar está muerto. Pero Pedro no puede rendirse. Piensa en los rostros hambrientos en casa, en la responsabilidad que carga, en el peso insoportable de intentar controlar lo incontrolable. Con cada intento fallido se acumula una nueva capa de desesperación. Por mucho que lo intente, el resultado no cambia. El control se le escapa entre los dedos como el agua del lago. Quizás conozcas bien este dolor. Despertar por la mañana con el pecho apretado, consciente ya de que los días se repiten sin respuestas, sin cambios concretos, como si el cielo sobre tu cabeza fuera de bronce. Rezas, ayunas, sirves, haces todo lo que está en tu poder, y sin embargo, nada parece moverse. El silencio de lo divino grita más fuerte que cualquier tormenta. ¿Te has preguntado alguna vez si el problema es la falta de fe? ¿Cuántas veces te han dicho que si tan solo creyeras más, las cosas cambiarían? Pero el vacío en los ojos de Pedro esa noche revela lo que las palabras no confiesan. No se trata solo de creer, sino de aprender a soltar el control, a confiar en una orden que parece irracional. Cuando la madrugada finalmente se convierte en amanecer, alguien aparece en la orilla. La voz de Jesús, inesperadamente sencilla, rompe el ciclo de desesperación. Echar las redes a la derecha de la barca. Pedro duda. Las redes ya se han echado allí cientos de veces. La mente lógica le dice que no insista. Pero hay algo en la voz de Jesús que confronta su cansancio, que desafía su intento de control. Y entonces, en un gesto de rendición, Pedro obedece. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, soltaré las redes. Lucas 5:5.
Las palabras de Pedro marcan el umbral entre la ansiedad y la paz. Finalmente libera el deseo de controlar el resultado y se aferra solo a la orden de Dios. Al instante siguiente, las redes comienzan a agitarse sobrenaturalmente. Lo imposible sucede ante los ojos de todos. Los peces llegan en abundancia, tanto que es necesario llamar a otras barcas para que ayuden. La barca comienza a hundirse, no por falta, sino por exceso. Y es entonces cuando la verdad explota en el corazón de Pedro y en el tuyo. La paz y los milagros no llegan porque trabajaste más duro que los demás, sino porque te atreviste a liberar la ansiedad y a entregar la dirección a aquel que realmente tiene el poder. ¡Qué ironía! El milagro que tus brazos nunca lograron se liberó en el momento en que soltaste las riendas y confiaste en la voz que calma las tormentas invisibles. ¿No es eso precisamente lo que Dios te dice hoy? Que la verdadera paz no nace del control, sino de la confianza. Esa ansiedad da paso al descanso cuando, por contradictorio que parezca, decides obedecer en lugar de manipular los resultados. Y aquí va una pregunta desconcertante. ¿No está tu insistencia en hacer todo a tu manera, bloqueando el fluir de lo sobrenatural en tu vida? ¿Y si el secreto para ver lo que nunca has visto es simplemente rendirte y decir, en tu palabra echaré mi red? ¿Cuántos de nosotros seguimos atrapados en la ilusión de que el control genera soluciones? En última instancia, el esfuerzo humano, por dedicado o sincero que sea, tiene límites, y la paz genuina solo es accesible cuando nos entregamos a su fuente. Respira un poco más profundo ahora. Permítete confrontar la brutal honestidad de esta historia. Quizás tus esfuerzos sean sinceros, quizás tu dolor sea legítimo, pero solo el poder que viene de Jesús puede transformar redes vacías en abundancia inesperada. Si sientes que lo has hecho todo, pero nada ha cambiado, quizás el siguiente paso no sea esforzarte más, correr más rápido ni orar más fuerte, sino escuchar y someterte a su dirección, aunque parezca una locura para los estándares del mundo. ¿No es curioso que mientras todos se rinden, Jesús insiste en que lo imposible está a un paso de la rendición? Escribe en los comentarios. Hoy dejo ir mi ansiedad y confío en el mandato de Dios. Decláralo con fe y desencadena un cambio espiritual. ¿Estás listo para soltar el control? Porque lo que sucedió después de este episodio cambió no solo el destino de Pedro, sino la percepción de todos sobre lo que realmente significa depender de la voz de Dios. Pero hay una verdad aún más perturbadora escondida en este relato, y si la descubres, tu vida puede que nunca vuelva a ser la misma. Samuel permanece de pie, escuchando el clamor del pueblo resonar como un trueno en el corazón de la noche. Exigen un rey. Dicen que quieren ser como otras naciones, que necesitan a alguien visible que los lidere. Pero tras estas palabras, Samuel siente el peso del rechazo calando hondo, como si cada petición fuera un mazazo a su identidad. Durante años ha guiado a Israel con devoción, intentando actuar según la voluntad de Dios, sacrificando sus propios deseos para honrar el llamado divino. Sin embargo, ahora el pueblo dice que no es suficiente. Quieren algo diferente, quieren a alguien más. Y Samuel, ya marcado por noches de oración y lágrimas silenciosas, se pregunta si fue su fracaso. El sudor frío de la ansiedad corre por sus venas mientras las voces se alzan, mientras las miradas de desaprobación se desvían como suplicando. ¿Por qué no eres como los demás líderes? ¿Cuántas veces te has sentido presionado a ser alguien que no eres, solo para no desagradar a quienes te rodean? ¿Cuántas veces has perdido el sueño preguntándote qué pensarían si conocieran tu verdadero yo? Esta búsqueda malsana de aceptación te lleva a terminar atrapando tu alma en cadenas invisibles, creyendo que solo tendrás valor si eres lo que los demás esperan. Samuel está allí, sin aliento, tratando de entender dónde se equivocó, pero de repente Dios rompe el silencio. No te han rechazado a ti, sino a mí, dice el Señor con calma, desatando el nudo de culpa en el pecho del profeta. No se trataba de Samuel, se trataba de ellos. El favor de los hombres es voluble, condicionado por lo que le conviene a cada uno, pero la aprobación divina permanece inmutable, incluso cuando todo a tu alrededor exige que cambies o desaparezcas. El versículo resuena con fuerza. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Gálatas 1:10. Esta pregunta desgarra el alma porque revela una verdad incómoda. Muchos viven presos en esta prisión. El precio de intentar complacer a todos es demasiado alto. Se sacrifica la paz misma y el control de la propia historia se escapa de las manos. Te encuentras modificando opiniones, tragándote lágrimas, usando máscaras para evitar el rechazo, para lograr esa ansiada aprobación. Pero la voz de Dios susurra: suelta el control, no huyas más de quien eres en mí. Busca mi paz y no la aprobación fugaz de la gente. La mirada de Samuel, una vez abatida, cobra un nuevo brillo.
Entiende que su identidad y su valor no dependen de la aceptación pública, sino de quién es él a los ojos del Creador. Hasta el día de hoy la ansiedad se alimenta de esta adicción silenciosa de querer complacer. Sientes que si no eres perfecto para todos, no serás amado, respetado ni visto. Sin embargo, Dios ahora dice basta a esta esclavitud. Cuando dejas ir la necesidad de controlar las opiniones de los demás, comienzas a experimentar una libertad que nadie te puede arrebatar. Recibir la paz de Dios significa dejar de manipular lo que piensan los demás y por primera vez respirar aliviado, sabiendo que tu esencia ya es suficiente para el Padre. La liberación interior ocurre en el momento en que te das cuenta de que ya no necesitas conformarte, ya no necesitas pedir permiso para existir. No es la aprobación del mundo lo que define quién eres, es el amor del Dios eterno quien conoce y aprueba tu corazón. ¿Cuántas veces te has sacrificado, has apagado sueños, has ocultado tu dolor solo para no desagradar a quienes te rodean? Hay una delgada línea entre servir con el corazón y perderse intentando ganar aplausos vanos. Cuando Samuel comprendió esto, se mantuvo firme, sin el peso del rechazo de los hombres. El cielo no te mide por tus logros ante las multitudes, sino por cuánto permites que el Señor gobierne tu verdad. Y si hoy te atreves a preguntarte, ¿de quién deseo realmente el reconocimiento? ¿No es en el fondo hora de dejar atrás esta farsa y buscar la paz genuina, la que solo llega a quienes dejan de luchar por la aceptación y comienzan a vivir solo para agradar al Padre? Quizás cargas con profundas cicatrices de intentos fallidos. Adaptarte, sonreír por fuera cuando llorabas por dentro, forzar la bondad cuando todo en tu interior quería gritar. Ya no puedo fingir, pero Dios te susurra que necesitas soltar el control sobre tu imagen, sobre lo que los demás esperan, sobre lo que dicen, porque solo entonces serás libre para caminar en paz, sin la tortura diaria de intentar ser alguien que nunca fuiste llamado a ser. Las promesas de Dios no dependen de la aclamación de quienes te rodean. Se cumplen en la vida de quienes, incluso cuando son desacreditados, eligen permanecer fieles ante aquel que nunca rechaza a un hijo que se entrega de verdad. Hoy, al escuchar esta historia, pregúntate, ¿cuántas veces has permitido que el miedo a desagradar a los demás destruya tu paz? Tu ansiedad no es solo falta de fe, sino síntoma de una sutil prisión que te mantiene prisionero de los deseos ajenos, como si el control de tu paz estuviera en manos de alguien que nunca la cumplirá. Dios te dice basta, te invita a soltar todo esto, a recibir la serenidad que solo existe cuando tu alma descansa en aquel cuya aprobación es eterna. Esa es la verdadera liberación. Y si deseas vivir este nuevo tiempo, declara en los comentarios, no me define lo que piensen los demás, mi paz viene de Dios. Que este compromiso público sea el primer paso para romper las cadenas que te atan a la ansiedad de la aprobación. Pero hay algo aún más sorprendente en este viaje, algo que la mayoría ignora, pero que podría ser la clave para el fin definitivo de este tortuoso ciclo de abnegación. Manténganse atentos, porque el próximo relato revelará una verdad oculta capaz de revolucionar su comprensión del control, la aceptación y el poder de recibir una paz que solo depende de aquel que nunca los rechaza. Caín está en el campo, aferrando con firmeza la tierra aún húmeda, con el sudor goteando por la cara mientras observa el humo que asciende del altar de su hermano. El aroma del sacrificio aceptado por Abel parece extenderse como una afrenta silenciosa, alimentando la inquietud que desgarra el pecho de quien ya se siente rechazado. Su corazón late erráticamente y cada latido aumenta la tensión en su cuerpo. Su expresión pesa, sus ojos llenos de ansiedad y frustración. No hay nada más agonizante que sentirse invisible incluso para Dios, viendo a su hermano recibir el favor divino mientras su propia ofrenda se convierte en polvo ante sus ojos. Y en ese instante la irritación se apodera de él. No solo ira contra Abel, sino una tormenta contra sí mismo, contra el Creador mismo. Una mezcla venenosa de vergüenza, impotencia y ese anhelo de tenerlo todo bajo control. ¿Alguna vez has sentido esta agitación? ¿Alguna vez has explotado y luego has visto la culpa corroerte desde dentro? Quizás no has levantado la mano contra nadie, pero sientes ese veneno diario de perder el control de tus emociones, esa angustia que te consume por dentro, trayendo el sabor amargo de no poder ser quien esperabas ser. ¿Por qué ha decaído tu semblante?, pregunta Dios con voz suave pero aguda, penetrando hasta lo más profundo del espíritu de Caín. El momento en que la ansiedad y la agitación emocional se manifiestan no es un episodio cualquiera, es el abismo entre la paz y la culpa. El Eterno declara, con autoridad y compasión, el pecado está a la puerta, pero debes dominarlo.
Nadie le explicó a Caín que la ansiedad, esa sensación de pérdida de control, no es solo una debilidad personal, sino una oportunidad para ejercer la maestría espiritual. No se trata de fuerza humana, sino de rendición. El problema es pensar que simplemente respirar hondo y contar hasta 10 es suficiente para disipar la furia. Pocos perciben la invitación divina que se esconde en esta historia. Cuando intentas controlarlo todo por la fuerza, la paz se escapa. Pero al entregar tus emociones al Espíritu Santo, hay liberación. ¿Cuántas personas hoy se sienten como Caín a las puertas de la ruina emocional? La rutina agotadora, las presiones de la familia, el trabajo, la iglesia desencadenan impulsos silenciosos. Resistes lo más que puedes, pero en algún momento estallan. Palabras duras, gritos o ese silencio gélido que aleja a quienes están cerca. Y luego viene el peso. El arrepentimiento, la vergüenza, promesas de nunca más que parecen escritas en agua. ¿Será solo falta de disciplina? Dios te dice que no. Lo que está en juego es mucho más profundo. Es el lugar donde el control se escapa y la ansiedad se mantiene a la puerta de tu corazón, esperando la oportunidad para dominarte. Y cada vez que caes, te sientes más pequeño, menos digno, lejos de la paz que tanto anhelas. La verdad es que, como Caín, muchos intentan gestionar este caos interior en solitario, creyendo que lidiar con las emociones es cuestión de fuerza, autocontrol y esfuerzo. Pero el secreto que Dios te revela hoy no es esforzarte más, sino ceder el control. La liberación emocional no comienza cuando dejas de sentir ira, tristeza o miedo. Comienza cuando entregas estas áreas vulnerables al Espíritu Santo. Suelta el control. Esta es la escandalosa invitación de la gracia. En lugar de ocultar o negar la agitación interior, tráela a la luz de la presencia de Dios. Permite que el Espíritu te enseñe a dominar lo que por ti mismo es indomable. No es autocastigo, es rendición. Es admitir que solo no puedes, pero en Él encuentras la fuerza para vencer. Hay un detalle que nadie nota en esta historia. El pecado a la puerta no es solo la tentación visible. A menudo es esa ansiedad silenciosa, el miedo a volver a fracasar, la aprensión de no ser amado ni aceptado. El control emocional no se logra negando las emociones, sino confrontándolas sinceramente ante el Señor. La paz no es la ausencia de sentimientos difíciles, sino la presencia del Espíritu que te enseña a manejarlos. Si al escuchar este mensaje sientes una profunda conexión, quizás la mayor revelación sea comprender que tu debilidad es el espacio perfecto para la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo puedes practicar esta verdad hoy? Cuando sientas que la tensión abrumadora crece como un gigante en tu interior, respira y declara: Espíritu Santo, yo no puedo, pero tú sí, reina en mí. Esto no es negar la realidad ni ser pasivo. Es un acto activo de entregar las riendas de tu alma a aquel que puede traer la paz verdadera. Cada vez que sientas que estás a punto de estallar, pide ayuda divina de inmediato. No esperes a que pase la inundación para buscar ayuda. ¿Qué tal si en lugar de huir de la confrontación, transformas el campo de batalla interior en un altar de rendición? Si alguien te ha dicho alguna vez que solo necesitas ser fuerte o contener las lágrimas, desafía esa creencia ahora. No fuiste llamado a llevar cargas imposibles ni a reprimir emociones legítimas. La propuesta de Jesús es diferente. Se trata de vivir libre de las ataduras del control, cambiando la ansiedad por confianza, entregando el mando al Espíritu, y así, recibiendo paz donde antes solo había tormento. No hay nada más revolucionario que admitir tus limitaciones para experimentar la fuerza sobrenatural de Dios obrando en ti. ¿Qué te impide hoy soltar el control y finalmente recibir esa paz? ¿Te ves reflejado en este espejo? Quizás en este momento sientes que el peso es demasiado grande, que todos ya esperan tu explosión, que te has decepcionado a ti mismo y a los demás tantas veces que no sabes si alguna vez cambiarás. Pero ¿y si Jesús te mira ahora, como miró a Caín, no para condenarte, sino para ofrecerte una salida? Rechazar esta invitación es decidir seguir dando vueltas en el mismo desierto emocional. Pero aceptar es experimentar lo que la fuerza de voluntad nunca ha podido producir: calma genuina, verdadera maestría, una alegría que brota incluso en los días nublados. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Algo en tu interior clama por alivio, por respuestas, por descanso. El peso de la ansiedad, la duda y el miedo que te ha atormentado en silencio durante días, semanas, quizás años, no es invisible para el cielo. Al escuchar cada historia, algo se conmovió en tu espíritu, porque en el fondo lo sabes. Hay un lugar donde el control ya no es necesario, donde reina la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias, que no exige fuerza humana sino simplemente entrega.
Y quizás esa sea la parte más difícil para ti, soltar. Soltar la necesidad de preverlo todo, de arreglarlo todo, de ser todo para todos. Pero Dios te dice hoy, simplemente no lleves esta carga solo a por más tiempo. Nunca fue tuya. Esta ansiedad sofocante, esta angustia que te impide respirar profundamente, este agotamiento que te roba la fe, todo esto encuentra sanación cuando decides soltar el control y permitir que Él gobierne tu corazón. Pero ahora es el momento de tomar una decisión, porque no basta con haber escuchado, hay que responder, no con palabras bonitas, sino con verdadera entrega. Y quizás la pregunta que más duele, ¿pero por qué no tengo paz, aunque creo?, requiere una respuesta más profunda, porque creer en Dios no es lo mismo que confiar plenamente en Él. La verdadera fe empieza donde termina el control, y si sientes que has llegado a tu límite, ese límite es precisamente donde comienza el poder sobrenatural de Dios. Ya no necesitas vivir en piloto automático con ansiedad. Puedes elegir ahora confiar. Entrégate, respira, suelta, porque la paz de Dios no es una promesa vacía, es una realidad accesible para quienes se atreven a descansar en Él. Antes de orar juntos, quiero que cierren los ojos un momento. Respiren hondo. Permitan que todo lo que han escuchado hoy descienda de su intelecto a su corazón. Imaginen que Jesús los mira a los ojos ahora mismo y les dice: estoy aquí, déjame ir, yo me encargaré de todo. Ahora, orad conmigo. Señor, reconozco que he vivido dominado por la ansiedad, tratando de controlar lo que está fuera de mi alcance. He intentado resolver con mis propias manos lo que solo tu poder puede transformar. Hoy me suelto, renuncio al control, a la prisa, a la necesidad de entenderlo todo. Entrego mi mente, mi corazón, mis preocupaciones, mis miedos. Toma el lugar que te corresponde en mi vida. Transforma mi desesperación en descanso, mi aflicción en adoración. Que tu paz me envuelva ahora como un río que inunda todo a su alrededor. Confío en que tú tienes el control y ya no necesito llevar este peso. Sana mi corazón, libera mi alma. Enséñame a vivir no por la ansiedad, sino por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te conmovió, es porque Dios está obrando algo profundo en ti, pero aún no ha terminado. Lo que estás a punto de descubrir en el video que se reproduce en pantalla podría ser el punto de inflexión perfecto para ti. Es como si el cielo hubiera preparado una continuación, una respuesta que te hará ver con claridad todo lo que hasta ahora te parecía confuso. Así que no te vayas sin verla, porque lo que sigue podría ser lo que necesitas para tu completa liberación. Si este mensaje resonó contigo de manera poderosa, escribe en los comentarios a continuación: llegué hasta el final y elijo confiar. Declara esto como un acto público de fe, una semilla espiritual de transformación. Y si este mensaje te ha conmovido, sé un instrumento de Dios en la vida de alguien. Comparte este video con alguien que sepas que necesita escucharlo hoy. Y ahora, una sincera petición. Si este contenido te ha alegrado el corazón, suscríbete al canal. No es solo un clic, es una forma de decir: Dios, quiero seguir en este camino. Quiero más de tu voz. Quiero ser parte de este camino de fe. Al suscribirte, ayudas a que este mensaje llegue a más corazones que claman en silencio, como el tuyo. Es más que apoyo, es reciprocidad espiritual. Recuerde lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque confía en ti. Esta promesa es para ti. La ansiedad ya no define tus días, ya no tienes el control, y esa es la mejor noticia que podrías recibir hoy. Mira el siguiente video ahora. Dios continúa algo que comenzó aquí. No te lo pierdas, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el comienzo de una nueva historia.